vamos a iniciar con nuestra presentación. El día de hoy vamos a hablar de planes de acción, de cómo definir estos planes en mi empresa en estos momentos de pospandemia, ¿no? Bueno, vamos a tener la siguiente agenda. Vamos a iniciar con una introducción, unas definiciones generales, unos objetivos de la creación del plan de acción, cuál es la idea de hacer estos planes. Los tipos de plan de acción que vamos a mostrar como ejemplos para el logro de objetivos, un plan de acción para la gestión de riesgos y oportunidades, un plan de acción para el cierre de no conformidades, otro plan de acción de continuidades de negocio, y de allí se van a desprender otros temas. Una vez vemos los tipos de planes de acción, de los múltiples que se pueden presentar, vamos a verificar qué es un análisis de causas. Vamos a tomar como ejemplo de análisis de causas la metodología del diagrama causa-efecto y las 5 M's. El análisis de causas por medio de la metodología de los 5 porqués. Asimismo, vamos a ver qué es el ciclo PHBA. Vamos a analizar un poco el contexto general y el contexto dentro de la emergencia sanitaria, y de esta manera vamos a poder ver un ejemplo de plan de acción en el marco finalmente de la pospandemia, aplicando todo lo que vamos a ver en esta charla. Muy bien. Entonces, recordemos que para la definición de todos los planes de acción, se requieren definir unas acciones específicas de manera organizada y metodológica. De esta manera, la idea es poder estructurar un camino o una ruta de acción que nos lleve a la consecución de diferentes objetivos. Para esto, se presenta como una solución a la necesidad de estructurar estas acciones, los planes de acción. Muy bien. Pero entonces, vamos a ver aquí unas definiciones. En Internet encontramos una variedad de definiciones, ¿cierto? En Google, pero hay dos que son muy fuertes. La primera es referente a tomar el plan de acción como una herramienta de planificación, donde se establece la organización y la orientación de las actividades, la implementación de las mismas en un conjunto de tareas o acciones necesarias para conseguir un objetivo y una meta. Este sería como el primer enfoque. Un segundo enfoque dentro de la definición de plan de acción es aquella que es una herramienta de gestión utilizada para guiar a gerentes y también a su personal en la ejecución de todas las tareas direccionadas al cumplimiento de los objetivos establecidos. Pero, pues, también la idea es que el personal que ejecute estas acciones esté en la capacidad de desarrollarlo de manera estratégica, ¿no? Que sería el enfoque, un enfoque más gerencial. Muy bien, con otras definiciones importantes tenemos las acciones preventivas. Entonces, para esto sí tomamos la ayuda de la norma ISO 9001-2015, que es de sistemas de gestión de calidad y nos habla de los fundamentos y el vocabulario. En esta norma, las acciones preventivas se definen como una acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad. Entendamos que una no conformidad es el no cumplimiento de cualquier requisito legal o técnico. Muy bien. También nos dice esta norma que puede haber más de una causa para una no conformidad potencial, que es una no conformidad potencial, es un posible evento de incumplimiento de algún requisito. No se ha dado, no se ha hecho realidad, pero puede y existe el alto riesgo de que se dé. Perfecto. De esta manera, la idea es implementar estas acciones con el fin de prevenir que algo ocurra. ¿Bien? Asimismo, tenemos la acción correctiva. La acción correctiva, según esta norma ISO 9000, se determina para eliminar una causa de una no conformidad y evitar que ésta vuelva a ocurrir. Aquí sí ya se hizo realidad el incumplimiento de lo que sea, o el suceso, o el problema.
¿cierto? Entonces ya se hizo realidad y debemos es tomar acciones puntuales que nos permitan corregir esta situación. En este caso también se presenta que puede haber más de una causa que dé lugar a este incumplimiento. De esta manera, la acción correctiva entonces se toma para prevenir es que algo no vuelva a ocurrir. Muy bien. Una corrección. ¿Qué es una corrección según la norma ISO 9000? Es una acción para eliminar una no conformidad detectada. Ya hablamos que una no conformidad es un incumplimiento, pero pensemos en cualquier situación negativa que nos lleve a tener que corregir, que determinar en este momento que puntualmente ha hecho que yo cometa un incumplimiento o un error o una desviación en cualquiera de mis actividades generales o en mi negocio. Muy bien, para no centrarnos en normas técnicas. Entonces, esto puede realizarse simultáneamente o después de tomar una acción correctiva y puede requerir un reproceso, una reclasificación. Es una desviación puntual que debe ser corregida, ¿sí? Entonces, requiere actividades muy específicas para arreglar esta desviación. Posteriormente tenemos los objetivos, entonces, de la creación de acción. Hablábamos que el objetivo de un plan de acción puede ser llegar a lograr un objetivo particular de la organización, a ejecutar en búsqueda de la consecución de una meta, de un negocio específico, de una apertura de un nuevo servicio, de un nuevo producto, implementación de un nuevo proyecto, en fin. Eso puede llevarnos a determinar de manera estructurada cuáles acciones requerimos para poder llegar a este logro. También el cierre de no conformidades. El cierre de no conformidades requiere de un plan de acción. Una gestión de riesgos y oportunidades. La gestión de riesgos y oportunidades realmente se enfoca prácticamente a una acción correctiva, a una acción preventiva, perdón. Entonces, aquí también es importante utilizar la herramienta del plan de acción, pero más enfocado a la prevención o la gestión de algún riesgo que esté en alta probabilidad de ocurrencia o sea de alto impacto para la organización, o asimismo el aprovechamiento y la gestión de las oportunidades que se presentan tanto en el medio, a nivel exterior o a nivel interior de la organización. Muy bien. El plan de acción y el logro de objetivos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Este debe incluir por lo menos quién será el responsable de la gestión. Debe incluir los plazos para completar cada paso, es decir, para completar cada una de las acciones que voy a determinar allí. Debe adjuntar un presupuesto, puede ser del proveedor o puede ser del cliente, si ya se hizo un estudio de mercado previo. Y se pueden establecer los plazos también para la toma de decisiones, entre otros detalles. Aquí, esto no es una campaña de fuerza, simplemente es una propuesta que se hace a nivel general, ¿cierto? Que se ha visto en los negocios, en las organizaciones, de cómo pueden llegar a crear estos planes. Entonces, teniendo en cuenta esta información, se van a generar muchas veces las estrategias, y de estas estrategias se generarán las acciones puntuales que voy a tener que desarrollar para la consecución de mis objetivos y de mis metas puntuales, ¿cierto? Pero todo esto se puede estructurar dentro de un plan de acción con esta información específica. Muy importante determinar entonces el responsable, porque el responsable va a tener una competencia especial con el fin de lograr de manera estratégica cada una de las actividades que se va a asignar. Es decir, no puedo poner, por ejemplo, a alguien, a un asesor comercial o a una persona de mi equipo comercial, no necesariamente tiene la competencia para el desarrollo de un proceso de tecnologías de la información o app móvil, en fin, ¿sí? Entonces debo tener en cuenta la competencia de las personas que voy a involucrar ahí en este plan, ¿cierto? Y asimismo de sus responsabilidades, ¿no? Que vayan marcado dentro de las responsabilidades del cargo que ejecuta en la organización.
Muy bien, el plan de acción también puede ser para gestionar entonces riesgos y oportunidades. En este caso, ¿qué podría llevar el plan? Podría llevar la identificación del riesgo o la oportunidad, ¿cierto? Esto nos va a llevar a identificar ya sea un problema potencial, una situación de riesgo potencial o simplemente una oportunidad, ya sea de negocio, de mejora. Puede ser, por ejemplo, al interior de la organización una oportunidad de mejoramiento de la competencia de las personas que trabajan para mí en determinada área, ¿cierto? Entonces esto me va a llevar a unas acciones, pero para esto se invita a análisis de causas, analizar de dónde viene esa necesidad, ¿cierto? ¿Por qué la requiero? ¿Para qué? Bueno, todo esto implementando las metodologías que ahora vamos a nombrar. Finalmente, entonces, ya que podré especificar las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades o las acciones preventivas que ya decíamos allí. Entonces, aquí ya especifico estas acciones y dentro de eso también es importante dejar claro los responsables y las fechas límite para entrega o para finalización de dichas actividades, ¿no? Muy bien. Luego tenemos el plan de acción para el cierre de no conformidades. Resulta que el cierre de no conformidades, si bien entendemos entonces que es el posible el incumplimiento de algún requisito normativo, ya sea obligatorio o voluntario, los requisitos también pueden ir, el incumplimiento puede ir dirigido a mis políticas internas dentro de la organización o pueden ir dirigidas a mis procedimientos, ¿vale? Entonces, es el incumplimiento o la desviación de cualquier criterio o requisito o establecimiento que yo haya tenido para el funcionamiento de mi organización. ¿Listo? Entonces, este plan de qué se conformará de una corrección, de un análisis de causas y de una acción correctiva. ¿Cierto? Entonces recordemos que la corrección va puntualmente enfocada a corregir la desviación específica, lo que puede generar un reproceso, una reclasificación, una actividad puntual para modificar la desviación. El análisis de causas me va a llevar a analizar el por qué sucedió esta situación y la causa de fondo que en realidad afecta y hace que esta desviación se presente y me va a llevar a determinar desde el análisis de causas, identificando la causa raíz y todas aquellas causas involucradas, la acción correctiva. Recordemos que cada acción correctiva debería ir atada a una de las causas que identifiqué. Entonces, la acción correctiva, aquí ya la idea es evitar que esta situación se vuelva a presentar. ¿Listo? Con este fin hago un análisis de causas exhaustivo. Entonces, en la medida en que yo sea detallista en la identificación de las causas, voy a poder generar acciones que eviten que se vuelvan a presentar situaciones de riesgo. Muy bien, entonces tenemos otro tipo de plan. Este es un plan más avanzado, es un plan de acción mucho más avanzado y lo tomamos teniendo en cuenta las especificaciones de la norma ISO 22301, ya está en su versión 2019, y es de seguridad y resiliencia, sistemas de gestión de continuidad de negocio y requisitos. Entonces, de aquí sacamos la información para la generación de un plan de continuidad de negocio, ¿cierto? Entonces, un plan de continuidad de negocio, como su nombre lo indica, son una serie de actividades y elementos puntuales que se van a desarrollar y se van a especificar en el plan para asegurar la continuidad de mi negocio. Pero entonces para esto no es simplemente realizar un análisis de causas y generar unas acciones y unos responsables. Esto tiene mucho más de fondo, ¿no? Entonces aquí sí yo los voy a invitar a que puedan seguir de pronto documentándose un poco con ayuda de esta norma, que es muy, muy interesante. Pero pues hablando ya específicamente del plan, de lo que debe tener un plan de continuidad de negocio, podemos hablar
que se requiere establecer el propósito, el alcance y los objetivos de este plan como tal. ¿Qué estoy buscando? ¿Cuál es la idea? Continuidad a mi negocio, pero ¿cuál es mi negocio? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es cambiar un poco el enfoque del negocio, mantener a las mismas personas o incrementarlos o incrementar también mi visión en cuanto a los lugares y a las regiones donde de aquí en adelante voy a cubrir. En fin, aquí voy a ser muy específico. Continuamos entonces especificando los roles y responsabilidades del equipo que va a implementar el plan. Entonces, como ya lo hablábamos inicialmente, se establecerán de acuerdo a las competencias de las personas a las que voy a asignarles las responsabilidades. Asignaré allí quienes estarán a cargo de una de las actividades, ¿cierto? Las acciones para implementar las soluciones. Ya aquí hablo de acciones puntuales. Pero no todo se va a quedar aquí en las acciones. Vamos a tener una información de soporte para activar, operar, coordinar y comunicar las acciones a los equipos. Esto prácticamente es todo un plano programa de comunicaciones y de capacitación, ¿cierto? Entonces, donde yo voy a comunicar al interior y al exterior de la organización todo lo que voy a desarrollar, ¿cierto? Y cómo se va a dar, en qué momento voy a comunicar, qué voy a comunicar, a quiénes, de qué manera. Luego voy a identificar las interdependencias internas y externas. Esto es más o menos analizar el contexto interno y externo de la organización. Internamente, ¿yo qué tengo? ¿Qué áreas manejo? ¿Cuál es mi objetivo de negocio? ¿Con qué cuento? Tecnología o a nivel físico, qué tengo, cuántas oficinas, qué lugares, de acuerdo al tipo de negocio que yo tenga, ¿cierto? Y a nivel externo, por ejemplo, en este momento, entonces se analizaría todo el tema legal, tanto los documentos legales emitidos por cada uno de los ministerios, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Seguridad y Salud, Protección, en fin. ¿Sí? De acuerdo a todo, se hace un análisis externo de mi organización, los competidores que actualmente existen, los clientes, tarifas de mercado, en fin. Requisitos para los recursos. Entonces, si yo tengo unas acciones que he planteado para ejecutarlas, ¿qué necesito? Aquí es donde me voy a preguntar, ¿qué requiero para lograr ejecutar estas acciones? ¿Cierto? Voy a tener en cuenta recursos físicos, recursos humanos y recursos de tiempo. ¿Listo? Entre otros. Los requisitos para los reportes. ¿Cuáles son las especificaciones que yo requiero informar? Es decir, se puede hacer mediante reportes escritos, mediante informes con alto contenido, simplemente un resumen, a quién voy a informar, a qué tipo de áreas. Recordemos que esto debe ir de la mano con la información que se requiere para comunicar al interior y al exterior de la organización. Y un proceso para retirarse. En un plan de continuidad de negocio se deben tener en cuenta todos los escenarios. Entonces, debe haber un proceso para activarse en caso de emergencia. En caso de que X o Y situación y acción que yo proponga no funcione, ¿qué va a pasar? Necesito también un plan B, ¿cierto? Esa es la idea de estos planes. Dentro de estos planes, a tener en cuenta el detalle de las acciones que el equipo tomará en relación a continuar o recuperar actividades priorizadas dentro de un determinado tiempo. Asimismo, se debe tener en cuenta el monitorear el impacto de interrumpir y qué respuesta va a dar la organización en caso tal de que tenga que detenerse en una acción o en varias o al cabo de ejecutar varias acciones de un plan y que hayan demostrado no ser muy eficaces, ¿cierto? Muy bien. Muy bien, entonces ya entendiendo los diversos tipos de planes que tenemos, podemos identificar ya puntualmente la conformación de estos planes. Entonces ya hablamos que las correcciones o los planteamientos de cómo corregir las desviaciones es uno de los puntos importantes de cualquier plan. Pero vámonos al análisis de casos.
El análisis de causas, hay varias metodologías. Hay unas metodologías que ustedes ya conocen, que son la lluvia de ideas, los 5 porqués, el diagrama de causa-efecto, el diagrama de afinidad, diagrama de flujo, el análisis de campo de fuerza, el diagrama de interrelación, el test de Myers. Tenemos otros temas más cuantitativos y análisis de causa con metodologías duras que llaman, que es, por ejemplo, la gráfica de Pareto, gráfica de radar, histograma, diagrama de distribución, cuadrícula de selección, análisis de costo-beneficio, hoja de revisión y gráfica de comportamiento. Hay muchísimas metodologías de análisis de causas. Para esto yo les recomiendo, si están interesados en conocer más a fondo y cuál les aplica más a lo que ustedes al plan que ustedes quieran crear y al análisis que esperan desarrollar, consulten la norma 31010, que es donde están todas las metodologías de análisis de causas, de evaluación de riesgos, bueno, en fin, todo esto como va de la mano para el desarrollo de un plan de acción. Recordemos que el plan de acción es simplemente una de las tantas cosas que debo hacer para poder sacar adelante una estrategia y un objetivo dentro de mi negocio. Muy bien, tenemos por ejemplo, vamos a ver así rápidamente el diagrama de causa-efecto basado en las 5 M's. 5 M's pensando en que esas palabras venían inicialmente en inglés cuando se le dio el nombre a esta metodología, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Identifico cuál es el problema, aquí intrínsecamente ya viene el ejemplo, cuál es el problema que tengo y dentro de esta situación o problema o riesgo o oportunidad que yo quiero analizar, voy a tener en cuenta las personas, los equipos que voy a utilizar o que requiero para este negocio, pongámoslo dentro del contexto del ejemplo, que voy a hacer una torta, ¿cierto? Voy a hacer una torta, entonces, ¿qué personas necesito? ¿Y qué inconvenientes tengo alrededor de este tema de las personas, de los recursos humanos? Entonces, aquí nos lleva el ejemplo a ver que la persona que tengo a cargo de la torta tiene una pobre capacidad de lectura, no entiende las recetas, tiene barreras con el idioma porque las recetas, digamos, que vienen en francés, en fin. Muy bien. Tenemos otro ítem que debemos analizar, entonces, son los equipos. Y mi equipo en este caso va a ser el horno. Entonces, ¿cuál es el problema con el horno? Que tengo el termostato roto, que hay una falla diferente en el horno o que la válvula de temperatura presenta información errada, ¿cierto? Pasando al análisis del medio, la tercera M. ¿Qué pasa con el medio? En este caso, mi cocina es muy pequeña, por ejemplo. Puede ser un inconveniente. Luego pasamos a la cuarta M y es el método. De pronto, en este caso, para la torta, el precalentado duró mucho tiempo y entonces el horno ya está muy caliente, ¿cierto? Y ya cuando yo voy a ingresar la torta al horno, pues en poco tiempo se me va a quemar y no se va a cocinar, ¿cierto? O qué otro mal método tengo de pronto en la mezcla, en haber generado la mezcla y en revolverla. O más bien el horno se ha usado previamente y no se dejó enfriar, ¿cierto? Estos pueden ser los problemas enfocados al método. Y los materiales. Miremos, analicemos los materiales. Entonces, el material del recipiente no es el adecuado, suelta residuos, bueno. Error en el libro de cocina que utilicé, ¿cierto? Hay un error en la receta, que de pronto está en otra parte del mundo de esta receta y la hacen con unos ingredientes que yo no tengo. Y las instrucciones pueden ser muy confusas. Entonces, todos estos son los elementos que yo tengo que analizar, ¿cierto? Tratando de buscar el uso del diagrama causa-efecto y las 5E. También tenemos otra metodología y son los 5 porqués, ¿cierto? Entonces, la idea es preguntarme con respecto a cada problema. Puede ser también tomar nuevamente las 5M. ¿Por qué tengo problemas con las personas? ¿Cuál es el inconveniente? No, pues la receta tal vez no es entendida por el panadero.
o sí, por el repostero. Entonces, ¿por qué no se entendía por el repostero? Porque viene en inglés o porque viene en francés. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que necesito un pastelero bilingüe que entienda las recetas, ¿sí? Así voy a llegar a la causa raíz. No necesariamente tienen que ser 5 porqués. A veces, muchas veces el tema es tan sencillo que con 2 o 3 yo ya identifico cuáles son las causas raíz. Muy bien, ya teniendo en cuenta estos ejemplos de la causa raíz y de todo el análisis de causas que yo puedo realizar utilizando todas las diversas metodologías, como les digo, hay muchísimas, podemos basarnos en esta norma ISO 30110 para guiarnos un poco con ellas. Tenemos que mirar todo el análisis de mis acciones, el planteamiento de mis acciones. Los invito a que lo veamos desde la metodología y desde el ciclo PHBA. ¿Qué es PHBA? Es planear, hacer, verificar y actuar. ¿Sí? Vamos a ver más adelante cómo lo aplicamos. Básicamente este ciclo se debe aplicar en la escritura y en la descripción de las acciones que planteo dentro y organizo dentro del plan propuesto. Muy bien. Las acciones que yo tenga en cuenta, que yo vaya a determinar en mi plan de acción, van a ir de la mano teniendo en cuenta todo el contexto, ¿cierto? El contexto del problema, del inconveniente, de la situación, de la oportunidad que yo quiero aprovechar, ¿cierto? Y entonces allí, cuando hablamos del contexto general, tenemos que ver e identificar todos los posibles riesgos que están en el medio, en general, en todo. Entonces, por ejemplo, que tengo, sobre todo en estos momentos que estamos utilizando tanto las tecnologías de la información y todas esas herramientas virtuales, entonces el riesgo de espías, hackers y el riesgo de seguridad informática es muy alto, ¿cierto? Epidemias. Epidemias es un riesgo que no pensamos vivir y ya vamos en nivel pandemia, ¿no? Y esto va a perdurar por X tiempo. Entonces, ¿esto qué hace? Que probablemente hay un corte de los suministros de energía, de agua, permanecemos mucho tiempo en el mismo lugar, en nuestras casas y donde nos haga falta algún suministro básico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan B? ¿Y qué alto riesgo hay de que esto realmente suceda? ¿Cierto? Y yo necesito en este momento para trabajar internet todo el tiempo. ¿Qué pasa si falla la red de internet? ¿Qué pasa si yo vivo en un lugar, de pronto, mi negocio en un lugar donde llueva muchísimo y donde haya riesgo de inundación? Tengo que tener ese riesgo en cuenta, ¿cierto? O pues del lugar donde vivo es bastante peligroso y hay un alto riesgo de sabotaje y terrorismo. O estoy ubicada en una zona de riesgo y pues el riesgo se enfoca a los terremotos y a sismos. En fin, entonces tenemos que identificar todos aquellos riesgos que están presentes y que no necesariamente puedo manejar, ¿sí? Los cambios en la legislación, por ejemplo, tan variados como los que tenemos en este momento, que casi todos los días está saliendo una nueva resolución estableciendo medidas específicas para cada tipo de negocio, es un riesgo de todas maneras, es un riesgo para mi organización, para mi negocio, incluso para mí como persona, para mi movilidad, ¿cierto? Entonces también debemos identificar. Muy bien, ya aterrizando todo esto a nuestra situación, a nuestra realidad, hablemos del contexto dentro de la emergencia sanitaria, ¿cierto? Entonces ya todos sabemos que por el tema de pandemia de coronavirus ya declarada por la Organización Mundial de la Salud desde febrero de este año, se derivó la declaración de situación de emergencia sanitaria en Colombia y pues en el mundo, obviamente. Entonces, estableciendo así esta emergencia por parte del gobierno nacional, la cual a hoy ya
con la resolución 1168 del 25 de agosto de ayer, emitida por el Ministerio del Interior, la cual está prorrogada hasta el 30 de noviembre de 2020, y donde ya establecen una serie de medidas especiales para la prevención del riesgo de contagio, ¿cierto? A pesar de todo esto, se mantiene y se busca Nacional ha buscado la manera de mantener la apertura de los establecimientos y, sin embargo, hay que regular las actividades comerciales, industriales, turísticas, educativas, todas, ¿cierto? ¿Cómo lo hace? Pues mediante la implementación de estas medidas preventivas, las cuales debemos documentar en protocolos de bioseguridad, ¿cierto? Estos protocolos de bioseguridad, entonces, como les decía yo, vienen reguladas por el Ministerio en este momento de Salud y Protección Social de Colombia, por una legislación, por una resolución general que es la 666, pero esta es la general. Y como les decía yo en ese momento, todos los días salen nuevos documentos por parte del Ministerio de Salud y son obligatorios, de obligatorio cumplimiento, y los tengo que implementar de acuerdo al tipo de negocio al que yo me dedique, ¿cierto? A mi actividad económica como tal. Entonces, toda esta información ya al ciclo PHBA, ¿cierto? Vamos a tratar de plantear entonces unas acciones. Yo acá les propuse un ejemplo, ¿cierto? Para hacer un poco más dinámico y poder aterrizar toda la información que hemos visto. Entonces, como unas actividades o unas acciones de planeación, ¿cierto? Tomando como ejemplo que tengo un negocio y en tiempos de pandemia, entonces, pues, ¿qué acciones debo tomar? ¿Qué acciones generales puedo llegar a tomar para asegurar la continuidad y la reactivación de mi negocio dentro de estos tiempos de ya post pandemia? Entonces, ¿cómo debo iniciar? ¿Qué debo empezar por planear? Entonces, dentro de las actividades de planeación tenemos la identificación de riesgos y peligros, no solo relacionados con el COVID, con el riesgo como tal de contagio, sino también los riesgos económicos, financieros, competencia, de seguridad física, es decir, seguridad como para la prevención de robos, robo de información, robo de elementos, robo de equipos, en fin, ¿cierto? La planificación de controles o medidas preventivas. Aquí entonces, una vez identifico mis peligros, yo ya sé mis riesgos y peligros, yo ya puedo decir qué controles serían aplicables para mitigar estos riesgos y cubrir estos peligros, ¿cierto? Para esto entonces creo unos protocolos, pero esto hasta ahora sigue siendo planeación, ¿no? Hasta ahora sigo planeando y creando documentos con el fin de poderlos implementar ya luego. Y ya finalmente diseñar y planear, por ejemplo, en el caso de muchos negocios les ha sucedido esto, dentro de la planeación debe incluir un desarrollo de algún proyecto, ya sea de integración de la información que me permita despegar mi negocio, o ya sea crear una app móvil, por ejemplo, que me apoye y me ayude a reactivar mis ventas. ¿Listo? Porque estoy segura que de todas maneras no es lo mismo afiliarse o estar vinculado a Rappi, a Uber Eats, bueno, a las diferentes plataformas. Seguramente es mucho más beneficioso para la organización ya crear su propia app, ¿cierto? Su propia aplicación. Estos son temas para analizar, pero en la planeación pueden venir 1000 situaciones más. En el hacer, entonces, ¿ya qué voy a hacer? Primero voy a implementar los protocolos, ¿cierto? Los protocolos de bioseguridad para prevenir el riesgo. Todas esas actividades de acciones, entonces, van enfocadas a la ejecución. Capacitar a mi personal. Debo dar a entender todo lo que planeé. Debo informárselo a mi personal y decirle cómo lo vamos a hacer para poder empezar a hacerlo.
realizar seguimiento a los casos sospechosos y confirmados. Pues entonces ya también tengo que tener en cuenta que estoy en medio de una pandemia y que muchas de las personas que están vinculadas a mi organización pueden estar contagiadas. ¿Qué voy a hacer con estos casos? ¿Cómo voy a cerrar el cerco, cierto? Para evitar que se vaya a contagiar más personal o que mi personal llegue a contagiar a los clientes. Muy bien. Cumplimiento de las medidas por parte de toda la organización. Entonces aquí ya dentro de la implementación, pues cada persona que trabaja conmigo va a implementar todas aquellas medidas que determine en los documentos y en las capacitaciones, ¿cierto? Y ya implementación del proyecto TI, lo que sea que yo dije que había diseñado o desarrollado, como decíamos, una app móvil, ya es ponerlos a funcionar, ¿no? Funcionamiento ya e implementar todas estas actividades usando herramientas tecnológicas. En el verificar, entonces ya una vez implementé, la cosa no se queda allí, ¿no? Yo debo empezar a verificar la eficacia de todas esas acciones que yo decidí implementar, tanto en las de riesgo de contagio como la de manejo de casos de posibles casos de infección. También debo verificar el mercado, cómo se ha venido comportando de acuerdo a las medidas que yo tomé, ¿cierto? Y obviamente esto incluye también la verificación de la eficacia de mis herramientas tecnológicas. ¿Qué tan bueno me salió esto? ¿Sí? Sí logré el objetivo que esperaba, sí en efecto pude incrementar, mantener o por lo menos superar de alguna manera los límites del mercado, ¿cierto? Vendí más de lo que... Listo. Finalmente el actuar me lleva ya a decir, ok, sí me funcionó, pero puedo mejorar y voy a tomar estas acciones para mejorar. O no me funcionaron todas las acciones que tomé anteriormente, entonces, ¿qué voy a hacer para corregir estas situaciones? ¿Cierto? Bueno, entonces ya enfocándonos un poco, enfocando todas nuestras acciones en el ciclo PHBA, ya puedo mostrarles aquí ya un gran plan de acción, ¿cierto? Un plan de acción en el marco de la pospandemia. Entonces, retomando la estructura que proponemos de un plan, como les digo, ustedes pueden escribir tanta información y hacer tantas columnas como ustedes consideren necesario, ¿cierto? Pero esto es como lo básico. Entonces tenemos una situación. La situación, entonces, será la reactivación de mi negocio después de la pandemia o, bueno, durante la emergencia sanitaria, de todas maneras que estamos. Y mi negocio es de vender ropa. ¿Cierto? Entonces, según lo que hablábamos en el análisis de causas, yo les decía que en el análisis de causas vamos a tener en cuenta las 5 M's: medios, personas, métodos, materiales y equipos, ¿cierto? Digamos que aquí no necesito equipos en general porque pues está dentro de la venta, ¿cierto? Es venta en sí, entonces no voy a hacer yo la fabricación como tal. Pero entonces analizando las causas, por ejemplo, en el medio, ¿qué pasa? Tengo una restricción en la venta de productos no esenciales por culpa de la emergencia sanitaria. Entonces yo sí vendo ropa, pero es que resulta que no es un elemento, un producto esencial, no son alimentos, no son farmacéuticos, en fin. Entonces, las negocios son mucho mayores. Bueno, esa es una de las causas graves, ¿no? Segunda causa, entonces, en cuanto a las personas, ¿qué problemas tengo allí con las personas? Pues que tengo personal con riesgo de contagio, ¿cierto? También puedo tener personal contagiado, no sabemos. Tengo restricción en la movilidad de mis personas también, de los proveedores e incluso de los clientes. O sea, yo puedo tener aperturado mi negocio, pero si mis clientes no se pueden mover, pues, ¿cómo voy a hacer para vender? Muy bien. Los métodos. Entonces, analicemos las causas del inconveniente con los métodos, que sería que mi negocio opera actualmente solo de manera presencial. Entonces, yo no tengo ahorita ninguna aplicación y estoy afiliada a nada de esto, entonces simplemente puedo vender de manera presencial. Si no vienen a mi negocio, pues no puedo vender nada. Y en material,
o y equipo. El proveedor de la ropa que yo vendo ha presentado demoras en las entregas por lo mismo, porque tiene todas estas mismas restricciones que tengo yo, incluso más. Entonces ha presentado muchas demoras y yo pues no tengo mi tienda completamente llena de todo lo que pudiera vender normalmente. Entonces, ¿qué acciones voy a tomar yo, cierto? Con respecto a todo este análisis. Como se dieron cuenta, dentro del análisis de causas voy a identificar específicamente todos los elementos que debo tratar, sobre los cuales debo tomar acciones. Entonces se toman unas acciones generales. Por ejemplo, voy a abrir en turnos, voy a buscar soluciones alternativas para que mis empleados puedan movilizarse, voy a crear planes de trabajo de actividades remotas, voy a desarrollar una app móvil, voy a registrarme y hacer uso de las diferentes aplicaciones y canales virtuales y las diversas herramientas tecnológicas que tenga, porque necesito vender y no solamente físicamente. Y voy a buscar proveedores alternativos y asimismo voy a establecer la programación, una programación a mediado y largo plazo de proveer mi negocio para no atrasarme con estos temas. Voy a poner unos responsables y unas fechas específicas y finalmente voy a establecer cuáles son mis resultados esperados. Aquí yo puse documentos, pero también la idea del resultado esperado es que ustedes pongan si hablan de ventas, por ejemplo, pongan un nivel de ventas objetivo, ¿sí? Pónganse metas siempre y así podrán medir. Recuerden que todo se debe poder medir de alguna manera. ¿Listo? Es importante medir los resultados. Si no se miden los resultados, pues no ver en qué tenemos que mejorar y qué tanto debemos mejorar. ¿Listo? Bueno, muy bien, yo les agradezco muchísimo su atención. Cuéntenme sus preguntas si quieren por el chat o vamos pidiendo la palabra. Carolina, muchísimas gracias por todos estos temas tan relevantes en este momento. No sé si alguna persona tenga alguna inquietud, duda, comentario. Si quieren pueden abrir el micrófono o a través del chat. Bueno, yo sí quisiera preguntar algo, Carolina, un poco, digamos que pues sabemos que en este momento de, digamos, de reactivación y todo este que estamos viviendo, pues digamos que de alguna manera tenemos claro que hasta que no haya una vacuna, pues realmente no se va a tener digamos, la normalidad a la que estábamos acostumbrados. En ese sentido, ¿cada cuánto, digamos, es recomendable que las empresas puedan como sentarse a evaluar acciones y estrategias? Un poco, si hablamos por el caso de Bogotá, teniendo en cuenta que, digamos, vamos a tener una nueva realidad de aquí hasta diciembre, pero que obviamente si la vacuna no llega en diciembre o en enero, pues digamos que el próximo año también se va un poco a iniciar con muchas inquietudes. Entonces, como cuál sería esa recomendación en términos generales para que los empresarios puedan saber en qué momento deben sentarse a replantear un poco esos planes que ya, digamos, tenían establecidos. Bueno, Lisandra, gracias por esa pregunta. Yo creo que sí, esto se debe replantear constantemente. El ahora, en este momento, es el adecuado para replantear absolutamente todo lo que yo ya traía antes de la pandemia, ¿no? Antes de la emergencia sanitaria. Y hacerle seguimiento de manera muy seguida. Yo diría que por ahí cada mes, también de acuerdo al flujo que se da dentro de mi propio negocio, ¿no? Todos los negocios y las actividades económicas tienen un flujo distinto, ¿cierto? Pero yo diría que lo más adecuado y viendo el nivel de cambio que tiene constantemente en estos tiempos, tanto temas legales como los temas de mercado, el desarrollo formas tecnológicas que casi todos los días sale algo nuevo. Entonces, todo esto nos lleva a que los cambios son constantes, son seguidos, no pasa mucho tiempo entre un cambio y otro, por lo cual es muy importante hacer un seguimiento
a corto plazo y muy específico a cada acción, a cada actividad, a cada área, a cada proceso. O sea, yo creo que acá, ahora, es el momento de irnos al detalle y de aprovechar y mejorar las cosas. Además que muchas personas, muchos negocios, muchas organizaciones están haciendo nuevamente sus procesos de cero, están haciendo un proceso de reingeniería y están volviendo a empezar y replanteando todo, cambiando su manera de hacer las cosas. Entonces, sí, esa es mi recomendación, hacerlo por lo menos cada mes. Perfecto, Carolina, muchas gracias. Bueno, pues parece que todos quedaron con la información muy clara. Nuevamente, alguien que quiera realizar alguna pregunta. No. Bueno, Carolina, no agradecerte, a Clara también, muchísimas gracias por esta información y pues esperamos obviamente que para todos los empresarios que se conectaron, digamos que puedan tener un panorama más claro de estos temas tan relevantes para las empresas y pues sobre todo en este momento de coyuntura. Entonces, muchísimas gracias.